Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Los llamados adoradores del diablo o sectas satánicas a menudo no pasan de hacer algún tipo de ritual con los que esperan invocar al diablo, a menudo sin ningún éxito. Aunque no son para tomarlos a broma, estos grupos, la mayoría, no pasan de hacer cosas más o menos inofensivas. Pero hay excepciones. Y hoy hablaremos de una de esas excepciones. De un grupo conocido como la Pandilla Satánica de Chicago. Un nombre que quizá no os suene, pero que esconde a un grupo de hombres que combinaron una devoción enfermiza por los rituales satánicos con una espiral de violencia que dejó un reguero de sangre, miedo y desconcierto. La Pandilla Satánica de Chicago, como digo, su nombre es poco conocido para muchos, pero sus crímenes rivalizan con los de los asesinos en serie más brutales. ¿Quieres conocer la historia de la Pandilla Satánica de Chicago, también conocida como el Chicago Ripper Crew? Pues dentro intro y empezamos. Chicago, comienzos de la década de 1980. En esta época la ciudad era un verdadero hervidero de tensiones sociales. La ciudad se encontraba en pleno proceso de expansión urbana y eso llevaba consigo la marginación de los barrios periféricos. La desigualdad, el desempleo y la segregación racial formaban parte del día a día de Chicago. Y en este contexto de frustración, caos y tensión social, iban apareciendo grupos de todo tipo como pandillas callejeras, sectas religiosas y líderes carismáticos con propósitos oscuros. En este entorno nació el Chicago Ripper Crew, un pequeño grupo liderado por un hombre llamado Robin Geertz. Geertz era un simple electricista de profesión, además de un padre de familia, lo que viene siendo un ciudadano corriente como tú y como yo. Pero Robin Geertz escondía un secreto oscuro. Tras esa fachada se escondía un psicópata con un profundo interés en el ocultismo, el sadismo y el control mental. Gracias a esas cualidades, Geertz pudo atraer a tres jóvenes impresionables: Edward Spreitzer y los hermanos Andrew y Thomas Kokoraleis. Los tres tenían en común una personalidad sumisa y una vulnerabilidad emocional que Geertz supo explotar. Geertz sentía una fuerte atracción por todo lo relacionado con lo satánico, y viendo que ahora tenía, podría decirse, a tres discípulos dispuestos a hacer todo por él, comenzó a pensar que su pequeño grupo podría convertirse en algo más organizado. Además, Geertz tenía otro propósito, un propósito relacionado con los ritos satánicos: la caza y el sacrificio de mujeres. El pequeño grupo de Geertz se entregó a una vorágine de ceremonias inspiradas en rituales satánicos distorsionados, donde combinaban textos religiosos, pornografía extrema y elementos de la cultura popular. Incluso se rumoreaba que Robin Geertz tenía un altar en su casa decorado con velas negras, una Biblia satánica y restos humanos, incluidos pechos amputados que guardaba como trofeos. Lo de matar no era algo nuevo en la vida de Geertz. Según se dice, era un hombre de mirada penetrante y lenguaje manipulador, y circulaban varios rumores o leyendas en torno a su persona. Entre esas historias existen las que se afirma que Geertz trabajó como contratista para John Wayne Gacy, el famoso asesino de más de 30 jóvenes, y, aunque nunca se confirmó su participación en los crímenes de Gacy, esta supuesta conexión añade una capa más de misterio y oscuridad a su figura. Geertz convenció a sus discípulos de que mutilar y asesinar mujeres era un acto sagrado. Afirmaba que al extraer partes del cuerpo femenino durante el clímax del dolor, se liberaba una energía mística que podía ser absorbida durante los rituales.
Más tarde, en una de las confesiones, se relató que utilizaban una especie de cáliz en el cual colocaban partes del cuerpo de sus víctimas. Edward Spreitzer era considerado el brazo ejecutor, violento, impulsivo, aunque completamente sometido a Getz. Los hermanos Corrales, por su parte, y especialmente Andrew, también participaron activamente en los secuestros y asesinatos, aunque mostraban una personalidad más retraída. Se podría decir que existía una clara jerarquía en el grupo de Getz. El primero, Getz, imponía las reglas y era el único que tenía acceso al poder supremo, algo así como un sumo sacerdote, mientras que los otros lo veneraban y simplemente hacían lo que se les ordenaba. El grupo se reunía en una habitación bautizada como la capilla, que pronto se convirtió para ellos en una especie de templo satánico. Existía además una misoginia brutal por parte de estos 4 hombres. La figura femenina estaba completamente demonizada. Era vista como portadora del pecado y se convirtió en el objeto de sacrificio y canal de energía negativa que debía ser purificada mediante el dolor. La escalada de violencia del Reaper Crew, o la pandilla satánica, comenzó en 1981. Su primera víctima conocida fue Linda Sutton, una joven de 26 años secuestrada en mayo de ese año y cuyo cuerpo fue hallado días después en avanzado estado de descomposición. Además, la autopsia reveló que en el cuerpo de Linda habían evidencias claras de tortura y mutilación. Y lo más perturbador, le habían amputado ambos senos de manera quirúrgica. Como más tarde se sabría, Linda Sutton había sido raptada por la pandilla y había sido llevada hasta un motel alejado. Allí, tras esposarla a la cama, los miembros del grupo la violaron y torturaron. Aún con vida, la sacaron del motel donde Getz ordenó que se le amputase un pecho. Tras eso, la apuñalaron hasta la muerte y la abandonaron en un lugar alejado. Volvieron hasta la capilla y colocaron los senos amputados en una especie de altar donde se les sometió a un ritual satánico que me perdonaréis, pero no pienso reproducir aquí. Pero, como os podéis imaginar, tuvo actos sexuales y caníbales. A partir de entonces, el grupo cometió al menos una docena de crímenes. El perfil de las víctimas estaba claro. Debían ser mujeres entre 18 y 35 años. La mayoría se dedicaba a la prostitución o eran mujeres que por algún motivo caminaban solas en medio de la noche. Las víctimas eran abordadas por una furgoneta roja que usaban para secuestrarlas. Una vez dentro, comenzaba un ritual de violencia indescriptible y en una verdadera historia de terror para aquellas desafortunadas que caían en sus manos. Violaciones, tortura con objetos punzantes, estrangulamiento, mutilaciones genitales y amputaciones. En la mayoría de los casos, tras las atrocidades realizadas por esta pandilla satánica, los cuerpos eran abandonados en zonas boscosas o apartados, pero en otros casos simplemente desaparecían. Eso es lo que le pasó a una de las víctimas, Shui Mack, quien fue raptada mientras caminaba a su trabajo. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, con signos de extrema violencia. Y lo mismo ocurrió con otras como Rose Davis o Lorraine Borowski. Y la lista de mujeres asesinadas por estos perturbados se fue haciendo aterradoramente cada vez más larga. Durante más de un año, la policía de Chicago no pudo establecer un patrón claro, aunque había hechos que se repetían. Todas las mujeres, todas, habían sido brutalmente mutiladas. Y en todas se encontraron rastros de rituales post-mortem. Pero los crímenes eran tan extremos que la policía estaba convencida de que había varios asesinos actuando de forma aislada. Sin embargo, en octubre de 1982 ocurrió un hecho clave para la investigación policial. Una mujer logró escapar de Getz y sus compinches. Gravemente herida, caminó varios kilómetros hasta ser rescatada por un automovilista, y su testimonio fue clave. Beverly Washington era una prostituta de 20 años y vio cómo la furgoneta roja se paraba cerca de ella.
Creyendo que podría tratarse de un cliente, Beverly se acercó y fue en ese instante cuando el cañón de una escopeta apareció frente a ella y se le ordenó que subiera al vehículo. Lo que ocurrió a continuación os lo podéis imaginar. Se la esposó y se abusó sexualmente antes de drogarla hasta hacerle perder el conocimiento. Cuando pudo despertar, tomó conciencia de lo que aquellos depravados le habían hecho. Además de las aberraciones a las que había sido sometida, su pecho izquierdo había sido cercenado. Pero el grupo la había tomado como muerta, y por ello fue arrojada a un basurero donde la encontró un hombre que buscaba chatarra y pudo socorrerla y ser llevada al hospital. Cuando los detectives que llevaban el caso pudieron acceder a Beverly, ésta les contó todo cuanto necesitaban saber. Les contó los detalles del ataque y describió al atacante principal, que respondía a la descripción de un hombre blanco de unos 25 años, con pelo castaño peinado hacia atrás y bigote, así como datos sobre su indumentaria. Describió una furgoneta roja de la marca Dodge, con vidrios polarizados, y además puntualizó que unas plumas blancas colgaban del espejo retrovisor. También mencionó detalles del lugar donde fue torturada. La policía logró rastrear el vehículo hasta un taller propiedad de Goetz. Tras varios días de vigilancia, se realizaron los arrestos. Durante los interrogatorios, Spreitzer y Thomas Kokoraleis confesaron los crímenes. Describieron con detalle los rituales, mencionaron nombres de víctimas y guiaron a la policía hacia lugares donde se hallaron restos humanos. Sus declaraciones fueron tan macabras que incluso los investigadores más experimentados quedaron conmocionados. Los juicios por estos casos comenzaron en 1983. La cantidad de pruebas, confesiones y testimonios fue abrumadora. Finalmente, tras un proceso que horrorizó a toda la sociedad americana por los detalles de las atrocidades acontecidas, Andrew Kokoraleis fue condenado a muerte y ejecutado en 1999. Su hermano Thomas recibió una cadena perpetua, pero en 2019 fue liberado tras cumplir 35 años, generando una ola de protestas en la comunidad americana. Edward Spreitzer, por su parte, el principal brazo ejecutor de Goetz, también fue sentenciado a cadena perpetua. Y Robin Goetz, en un giro sorprendente, nunca fue condenado por asesinato, ya que ninguno de sus cómplices quiso testificar directamente contra él en ese aspecto. Fue condenado, sí, pero por violación y otros delitos, recibiendo una sentencia de 120 años. Goetz, si no se reúne antes con su amado Satanás en el infierno, puede salir en 2042 con 89 años de edad. El caso marcó a la ciudad de Chicago. Las familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos se manifestaron durante años para evitar la liberación anticipada de los condenados. El caso del Chicago Ripper Crew, o la pandilla satánica de Chicago, se convirtió en uno de los más estudiados por los estudiosos de la criminología y la sociología. Durante la era del Satanic Panic, en los años 80, y del cual hablaremos en otra ocasión, muchos pensaron que este tipo de crímenes eran exageraciones mediáticas. Pero los Rippers eran reales, y sus actos documentados. Su caso fue objeto de varios documentales, libros y análisis psicológicos. Lo que los diferenciaba de otros asesinos seriales o asesinos en serie era el componente ritual, la idea de que asesinaban no solo por placer o desviación, sino con un propósito supuestamente místico. Aparte de que los Chicago Ripper Crew actuaban como un grupo, no como enemigos aislados. En la cultura popular su historia ha sido referenciada en programas como Criminal Minds, Mindhunter y series de True Crime. Muchos expertos comparan su estructura con la de una secta destructiva más que con una pandilla tradicional. Los estudios posteriores al caso revelan patrones de manipulación similares a los de las sectas como la creada por Charles Manson. Un líder carismático y con un gran poder de seducción, seguidores vulnerables y una ideología basada en el odio hacia un grupo específico, en este caso las mujeres. El culto de Goetz no tenía una estructura formal,
pero sí una liturgia que incluía rituales, un lenguaje común, símbolos, castigos y recompensas. Para sus miembros, los escasos miembros gracias a Dios, la mutilación era un acto de liberación espiritual, pero para las víctimas se convertía lógicamente en un infierno viviente, en una auténtica película de terror. La psicología forense establece que Goetz probablemente padecía de un trastorno narcisista con rasgos sádicos y antisociales. Y sus seguidores, en cambio, mostraban una marcada dependencia emocional, baja autoestima y una disociación moral total. La historia de la pandilla satánica de Chicago tiene una moraleja, aunque quizás sea mejor llamarla advertencia. Nos recuerda que los monstruos, los peores monstruos que podamos imaginar, no siempre se esconden bajo máscaras. A veces visten un uniforme de trabajo, tienen familia y viven en barrios comunes como el tuyo o como el mío. Y es posible que muchas veces nos crucemos con ellos por la calle. Incluso es más que probable que crucemos un saludo con ellos sin sospechar lo que hacen aparados por lugares secretos y oscuros. Y es que lo que los define no es cómo se ven, sino lo que hacen cuando nadie los ve. En fin, espero que nadie se tope con uno de estos monstruos. Gracias por haberme acompañado en una entrega más del Expediente Cero. Si te ha gustado, te invito a que le dejes un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal para que reabramos juntos historias como estas. También te invito a que dejes tus comentarios, opiniones, impresiones o lo que quieras sobre lo que te ha parecido esta historia. Muchas gracias de nuevo, por mi parte nada más, y espero verte pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente